Vamos a escuchar a don Antonio. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a hacer lectura del pasaje en Mateo 13, 44. Capítulo 13, a partir del versículo 44. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Señor, de nuevo te encomendamos este tiempo meditando tu palabra y suplicamos tu ayuda. Que la meditación en tu palabra alumbre nuestra mente y nuestros corazones para conocer tu buena voluntad sobre nosotros y nosotros reaccionemos a esa voluntad tuya haciendo. Pues ayúdanos en la meditación de esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos con las parábolas y ahora nos encontramos en el versículo 44
tenemos que recordar que están en casa el Señor con los discípulos. Esta no es una enseñanza abierta a todos, sino concretamente con los discípulos. Y hay tres parábolas, y una es la del tesoro, la siguiente es la de la perla, y la tercera es la red. Una parábola encierra un misterio, es decir, que hay elementos que si no están interpretados directamente por el que da la parábola, queda abierto a que los oyentes hagan su propia interpretación. Entonces, hay parábolas que el Señor ha especificado lo que es cada cosa, pero hay otras que no. Y aquí tenemos las dos clases. Cuando habla del tesoro y cuando habla de la perla, no hay explicación. Cuando habla de la red, explica detalladamente lo que es cada cosa. Entonces, con el tesoro escondido en el campo, nosotros podemos, a la luz de lo que hemos ido escuchando y de lo que el Señor ha ido explicando en otras parábolas, pues podemos atribuirle cierto valor. Pero lo que es indiscutible es que donde el Señor explica y aclara los detalles, allí ya no podemos entrar nosotros, no, pero es que dijo, pero quería decir. Ahí es lo que dice. Y en el caso de la red, les dice que en el versículo 49 dice, así será el fin del siglo. Así que cuando está hablando de la red que es echada, que recogen peces, que se clasifican, se separan, eso es el fin del siglo. Y quienes hacen esa función son los ángeles que apartarán a los malos de entre los justos. Separación. Y a los malos los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, lo interesante es que en el versículo 51 hay una pregunta. Y el Señor les pregunta a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Las habéis entendido? Y ellos dicen, sí, Señor. Así que yo no sé qué es lo que llegaron a entender los discípulos cuando el Señor les estaba hablando del tesoro que un hombre halla en un campo y que se alegra, es la idea de alegrarse, y lo esconde otra vez. Y entonces va, vende todo lo que tenía, no dice cuánto tenía, sino que vende todo lo que tenía y compra el campo. ¿Qué entenderían los discípulos cuando oyeron esta explicación al Señor? Pero es que después viene el mercader. Es diferente de un hombre que anda por el campo y halla un tesoro, pero el mercader ya, la diferencia entre el hombre y el mercader es que el mercader está buscando. O sea, no es un hombre que se está paseando y encuentra, no. Su corazón es buscar y hallar. Y hay un interés personal y un mercader va viajando y va observando y va viendo lo que otros no ven. Y cuando haya,
Dice, esta es. Y entonces no tienen ningún reparo en vender todo lo que tienen y comprar aquella perla. ¿Qué entenderían los discípulos al oír esta explicación? Después nuestro pasaje continúa y nos encontramos en la segunda parte con los judíos, los que eran conciudadanos con el Señor Jesucristo. Y en el 54 dice que venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaba. Era, este enseña diferente a los demás. Ya en capítulos anteriores ya nos han dicho, ¿no?, que se maravillaban porque enseña con autoridad. No enseña de cualquier manera. No está repitiendo una lección aprendida que repite, y a veces se repiten cosas que no se entienden, pero como lo dice, hay que repetirlo. Y entonces lo repite. Pero el Señor no. El Señor les enseñaba con autoridad y también deslumbrando y comunicando la enseñanza de tal manera que era comprensible para los oyentes. De tal manera que aquí dice que les enseñaba de tal manera que se maravillaban y decían, es asombroso. Nos está enseñando cosas que nosotros necesitamos saber. Vamos a aplicarlas a nuestra vida. Pero no, dice que les enseñaba, que se maravillaban y surgía la pregunta, no tanto con relación a la enseñanza, sino a la persona que estaba dando la enseñanza. Y dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros y estas cosas? ¿De dónde? ¿De dónde ha sacado este conocimiento? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero? Y entonces van surgiendo diferentes preguntas diciendo, nosotros conocemos a la familia de este. ¿De dónde ha sacado estas cosas? Y va siguiendo el relato, ¿no? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y llegamos al 58 y dice, y del que ellos están poniendo en duda y cuestionando de dónde ha sacado estas cosas, dice que no hizo muchos milagros, aunque sí sabemos que hizo milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Así que en esta segunda sección hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Y es la cabeza. La cabeza donde está la razón. Y si vas, por favor, al versículo 54, ahora volvemos al 54, dice que les enseñaba de tal manera que ellos se maravillaban. ¿Por qué? Porque esa enseñanza tenía profundidad. Esa enseñanza era diferente a lo que habían estado oyendo. Era una enseñanza que tenía contenido para ser aplicada, no un mero conocimiento. Y esto nos puede pasar a nosotros.
que venimos a la palabra de Dios, la leemos y nos maravillamos y decimos, ¡qué maravilla! Pero ahí está la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, y queda en un lado. Leemos la palabra de Dios y dice, esto qué claro, ¿verdad? Lo dice, está claro. Pero ahí está. Es decir, que no afecta a nuestro corazón. Y esto es lo que vemos con los judíos. Les enseñaba de tal manera que el paso siguiente era creerlo y vivirlo, y ellos procedieron a la incredulidad, a rechazarlo. Y la incredulidad aparece en el corazón. Cuando la palabra de Dios te está hablando con claridad, está abriendo tu razón, tu cabeza se está alumbrando, está siendo iluminada por la palabra de Dios, no tienes que rechazar esa enseñanza. No solamente tienes que saberla, sino que tienes que absorberla y llevarla al corazón para creerla, para que produzca convicción en tu vida. ¿Y qué es lo que vemos entre la cabeza y el corazón? Pues vemos lo que realmente ellos estaban expresando con la vida, que era lo que estaban viviendo con el cuerpo. Decían, no es cuestionar, no aplicar. Ellos estaban cuestionando en lugar de aplicar. Y Dios quiere que dejemos de cuestionar para aplicar. Y Dios quiere que la palabra de Dios no solamente la conozcamos en la cabeza, sino que la absorbamos en el corazón para que nuestro cuerpo reaccione y haya conducta que agrada a Dios. Y eso requiere cambios en nuestra vida. Eso requiere y demanda una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer y en nuestra forma de conducirnos. ¿Qué tiene que ver esto con las parábolas? Bueno, es que según como nos acerquemos a las parábolas, así reaccionaremos. Vamos ahora a hacer, si me ayudas, por favor, vamos a poner una pequeña información para poder entender lo entendible de estas parábolas. Porque si partimos de la base de esta lectura así, brusca, quizá no lleguemos sea muy brusco la enseñanza. Menchón se ha adelantado a mí, él sabe que me gustan los cuadros. Bueno, puedes dejarlo así, iremos poniendo. Vamos a poner aquí Adán. Un poquito más pequeño tendrás que poner. No, quita el cuadro, por favor, que lo haremos más sencillo. Si puedes poner otra hoja, seleccionar otra hoja. Vale, vamos a poner aquí Adán. Para entender un poco la historia, tenemos que coger y ahora ver cómo es el desarrollo de la historia. Vamos a hacer un pequeño desarrollo de la historia. Tenemos a Adán. Con Adán hay un antes y un después. Acuérdate, hay un antes y ahora puedes poner aquí debajo Adán.
Muy bien. ¿Dónde está el antes y el después? El antes, Génesis 2. El después, Génesis 3. ¿Por qué? Porque cambia. Adán en Génesis 2 tenía comunión con Dios. En Génesis 3 dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Adán en Génesis 3 murió. Y vamos a poner aquí un espacio, un guión. Y vino el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y murió porque pecado introduce la muerte y la muerte es separación. Y Adán fue separado porque termina el capítulo 3 en que fue expulsado del Edén. Aquí puedes poner otro guión y te cabe para poner mundo. Vale, cómete este espacio. Y ahora te entrará mundo, ¿no? Tiene que entrar. Muy bien. Vale, pues ahora sabemos algo más sobre el uso de la palabra mundo. El mundo nosotros lo asociamos a la creación. Pero hay otro mundo. Y es el mundo que se introduce cuando Adán peca, desobedece a Dios, le da la espalda a Dios y entra el mundo. Y de hecho el Señor habló del mundo y señaló al diablo, a Satanás, como el príncipe del mundo. Así que ahora hay el mundo. Ahora vamos a poner aquí debajo Abraham, pero no con la H y la M, sí, Abraham. Con Abraham también hay un antes y un después. Hay Abraham y después en la historia de Abraham hay un momento en que el nombre cambia por Abraham. Ahora sí que aquí la R. Muy bien. Antes y después. Cuando Abraham creyó a Dios, siendo Abraham o Abraham. Pues siendo Abraham. Entonces puedes poner ahora aquí un guión y poner creyó. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que creyó a Dios? Creyó a Dios la promesa. Dios le prometió y Abraham creyó. Y dice que fue contado por justicia. Esto, si queréis, lo encontraréis en Génesis 15. Ahora, en Génesis 17, Abraham, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham y hace un pacto. Puedes poner aquí pacto. Y entonces a partir de aquí viene la señal de la circuncisión. Y entonces, no,
descubrimos que aquí está el mundo y aquí empiezan los judíos, Israel, o judíos. Aquí no puedes abreviar, ¿eh? Pero puedes hacerlo más pequeñito, sí. Así que cuando pensamos en la historia de la humanidad, siempre no fueron los judíos. Los judíos tuvieron un inicio cuando antes estaban los gentiles. Y los gentiles, Adán era gentil, dio inicio al mundo en la forma de pensar, de dar la espalda a Dios por haber obedecido al príncipe del mundo, que es Satanás. La serpiente indujo al pecado. Del mundo y de los gentiles, Dios toma a Abraham y de Abraham da inicio a un pueblo diferente, un pueblo con el que Dios va a tener un trato especial y marca en la humanidad una distinción entre gentiles y judíos. Y ahora, aquí debajo puedes poner Mesías, Mesías prometido, y a través de la historia de Abraham y el pueblo judío viene un Mesías prometido que se encarna y es el Cristo. Pones debajo Mesías, Cristo. Es lo mismo, porque es el mismo valor, Mesías, que Cristo. Y de Cristo hay un antes y un después también. ¿Cuál será el antes y el después? Vale. Pones ahora aquí debajo, o aquí, muerto y resucitado. El antes es que él fue encarnado, vivió, y el después fue que murió y resucitó. Marca un hecho histórico y un contraste entre la encarnación, la vida, muerte, resurrección, entre la vida y la resurrección. Y esto da origen, y ahora puedes poner aquí debajo, bueno, por aquí debajo, vamos a poner la iglesia. Y ahora un guión y lo pones pon las letras que yo te diga, E, K, K, L, E, S, I, A. Eclesia. Eclesia es el nombre del que se ha traducido iglesia, y el sentido que tiene es los llamados afuera. Es decir, que ahora aquí se forma una identidad nueva, que son los llamados afuera de los gentiles y de los judíos. ¿Y cómo entran a la iglesia? Por la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección.
y entonces entran a formar parte de la Iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto con la parábola del tesoro? La explicación de la parábola del tesoro escondido. No, déjalo porque si no. Es que Israel, que son los judíos, es el tesoro que el Señor Jesucristo viene a buscar, pero por la incredulidad lo deja otra vez escondido en el mundo. Y entonces el campo es el mundo. Y los judíos, Israel, están inmersos en el mundo. Han sido sacados del mundo, pero están viviendo en el mundo. Y entonces el Señor llega y por causa de la incredulidad, Israel no reconoce a su Mesías y el Mesías quiso juntar a Israel, pero ellos no quisieron. Y es lo que dice, por causa de la incredulidad. Y entonces, por causa de la incredulidad, pues quedan sumidos en el mundo. Y el de la perla es que el mercader viene a buscar a la Iglesia y a sacarla, a comprarla por el precio de su sangre, y compra a la Iglesia. La Iglesia es una entidad nueva. La Iglesia no existía hasta que el Señor dijo: yo edificaré mi Iglesia. Y a partir de Hechos de los Apóstoles empieza a edificar la Iglesia, que son los llamados afuera del mundo y los llamados afuera de los gentiles y de los judíos. Es decir, la humanidad se divide en gentiles, en judíos, y la nueva identidad que es la Iglesia del Dios viviente. Así que tú tienes que saber en el lugar donde te encuentras. Si te encuentras entre los judíos, si eres de los gentiles, o si eres de la Iglesia del Señor Jesucristo, del Dios viviente. Y la red es que viene a sacar, a juzgar a los gentiles, y es el juicio de las naciones, de lo que serían los gentiles del mundo. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Sí? Ahora está un poco más claro. Vale. Ahora, cuando nos encontramos con pasajes así, está bien aprender vamos a decir, lo técnico. Esto es así. Ya lo sé. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de esto qué aprendo yo para aplicarlo a mi vida? Porque si simplemente explicamos, razonamos, pero no aplicamos a nuestra vida,
todo es falso. Y lo que nosotros queremos es que cuando nos encontremos con la palabra de Dios no solamente nos dé algo en la razón, que digamos, fíjate, qué maravilla, y que de tal manera nos maravillemos, sino que algo tiene que ocurrir al encontrarnos con la palabra de Dios. Tiene que producir un efecto, tiene que producir una transformación. Y a mí me llamaba la atención la expresión de tal manera. Cuando oyes esta expresión de tal manera, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué? Automáticamente. Hablo para los que usamos la Biblia, la leemos. ¿Qué te viene a la mente? Vale, pon Juan 3:16. Sí, acuérdate del mundo, ¿eh? Juan 3:16. Y la pregunta sería, hermano, hermana, ¿qué sabes de Juan 3:16? ¿Qué sabes de Juan 3:16? Piensa por un momento, ahora que está en blanco, ¿puedes decirlo de memoria? ¿Recordarlo de memoria en tu cabeza? ¿Sí? Ahora, una vez que lo puedes decir de memoria, ¿cómo lo has guardado en tu corazón? ¿Qué efecto ha tenido memorizar Juan 3:16 y transportarlo a tu corazón? ¿Qué efecto tiene? Y sigue sin estar. Y después, si lo has guardado en tu corazón, ¿cómo ha condicionado tu forma de vivir? Bien, ahora tenemos Juan 3:16. Fijaros, aquí aparece la expresión, de tal manera. Esta expresión de tal manera es una expresión de al límite, es de extremo, es que no puede haber más. Y si tú ahora esto que lo entiendes aquí de esta manera, lo tienes que entender de la misma manera en Mateo 13. Que los judíos estaban escuchando una enseñanza de tal manera que no se podía explicar mejor, que no se podía explicar de otra manera. Es así. Y que era comprensible porque los hombres, dice que se maravillaron. Ahora, tú te puedes maravillar de esta enseñanza y salir con la incredulidad que salieron los de judíos en la sinagoga en Mateo 13, 58. La incredulidad. Ahora, este pasaje, manténlo, por favor. Este pasaje nos está llamando la atención a no ser incrédulos, a no ser solamente oidores y olvidadizos, sino a ser retenedores de la verdad de las Sagradas Escrituras en nuestro corazón, porque el efecto es, o el propósito es, creer. Así que el versículo está dividido en dos partes, un por qué, que es explicación, y un para qué, que es aplicación.
Entonces, si tú pones el énfasis aquí arriba, está bien, pero te falta la aplicación. Y Dios quiere no solamente que sepamos la explicación, sino que lleguemos a la aplicación. Y cuando habla de creer, habla de darlo todo. Darlo todo. ¿Qué es creer? Creer no es solamente un asentamiento en la cabeza. Creer es una entrega. Creer es una confianza que te lleva a no tener otras confianzas. Y por eso en la parábola, ahora entramos en la aplicación, es que lo vende todo por. Y si el Señor, el Hijo unigénito, fue dado por Dios, Dios dio a su Hijo y lo dio sin reservas, cuando nosotros creemos es la inversa, que nuestra confianza y nuestra entrega al Señor Jesucristo es sin reservas. Lo dio todo. Y ahora nos dice, cree, pero no creas a medias. No creas a tu manera. Cree con la demanda que Dios pone. Y Dios dice todo. Todo. A medias, nada. Todo. El que tome su cruz, el que se niegue a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero él se volvió triste porque tenía mucho. Y su forma de verlo no era como el Señor lo estaba viendo. Y él no quería desprenderse de la confianza de su corazón en las riquezas. Así que tú puedes decir que crees, pero ahora tienes que pensar, ¿cómo es tu creer? ¿Es un creer de rendición? ¿Es un creer de renuncia a todo lo que hasta ahora has estado confiando, por lo que has estado luchando, por lo que has querido alcanzar? ¿Cómo es tu creer? El que cree en Él, ¿qué le pasa? Renuncio a lo mío para tener lo suyo. Entonces el creer no es simplemente el conocimiento de algo intelectual, sino es la acción del corazón que renuncia a lo mío para tener lo suyo. Y vivir conforme a lo nuevo que ahora tengo. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana no se concibe en las Sagradas Escrituras en una contemporización con el mundo. Porque el mundo, Dios amó al mundo, ¿a qué mundo se refiere? Esto es otra parábola. ¿A qué mundo se refiere? ¿A la creación?
a las cosas que hay en el mundo? Esto se referirá a la humanidad, ¿verdad? A las personas, a la humanidad que está incluida toda aquí, desde Adán en su segunda parte, que dio inicio al mundo, hasta nuestros días. Ahí está el mundo de la humanidad, con una filosofía que ha dado la espalda a Dios y que quiere vivir bajo la dirección del príncipe de este mundo. Hay un príncipe, hay una filosofía, hay una forma de ser. Dar la espalda a Dios y haz lo que quieras. Cambiar la honra y la gloria de Dios por lo que a mí me parece. Y Dios dice, vas mal, vas perdido. Si tú quieres tener vida, si tú quieres estar salvado, tienes que renunciar a esa forma de pensar y esa forma de vivir en los deseos de la carne y vivir en los deseos del Espíritu. Esa es la nueva vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar. Todo por Él. Todo para Él. Renuncio a todo lo mío para ser hallado en Cristo Jesús. ¿No es esto lo que dijo Pablo en Filipenses 3? De cosas para gloriarse, yo tengo muchas. Y hace la relación. Dice, pero todo esto que era mi gloria, ahora lo tengo por basura. Dejar todo para comprar al Señor Jesucristo. Ya sé que he dicho algo que muchos diréis, Antonio, te has equivocado, porque al Señor Jesucristo no se le puede comprar. Bueno, quizás sea la excusa para no comprometerte al 100%. Cuando yo hablo de comprar, estoy hablando de cambio, transacción, dejar de tener para tener, renunciar para tener, dejar lo mío para ser de Cristo. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses. No que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta, hacia el llamamiento, para ser hallado en Cristo Jesús. Y para que por lo que Él me ha tomado, ahora yo quiero vivir para eso, únicamente. A eso me refiero, renunciar a todo lo mío, o todo lo mío dejarlo atrás para tener a Cristo y seguir con Cristo. Ahora, qué triste es que habiendo hecho la transacción, cuando creo en Él, tengo vida eterna y estoy poniendo los ojos en el mundo. O vivo con el mundo a mi lado, en el sentido de que no me he desprendido del mundo. El mundo es compañero de mi viaje. Y sigo amando las cosas del mundo. Y el Señor dice, es imposible. Es imposible. Porque el único que puede amar al mundo, el único que ama al mundo es Dios. Porque después en Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esa es la gran separación.
Esa es la gran renuncia. Dejo para ser, dejo para tener, pero no nadar y guardar la ropa. Imposible. Esto no lo puedes hacer. No puedes. No puedes estar en los dos lados. Y tienes que determinar y decidir estar en el lado correcto. El lado correcto es creer en Él, tener vida eterna, no perderte y estar en el camino correcto. Y ese camino correcto te llevará al lugar correcto. ¿Habéis entendido todas estas cosas? De esta manera, de tal manera, el Señor enseñó para que no hubiese dudas de lo que estaba enseñando. Sí es cierto que habrán parábolas que tendremos dificultad y tendríamos que ser lo suficientemente honestos para reconocer que esto es posible que sea así, pero yo estoy tan limitado que hasta que no esté en la presencia del Señor, y si hubiese la opción de preguntar, tener la explicación correcta, exacta, del sentido y el valor que el Señor dio con esa parábola. Así que tenemos dos parábolas, bueno, alguna más, pero en mi sección yo tengo dos parábolas que están dentro del misterio del reino de los cielos. Y es el tesoro y es la perla. Pero esto no me impide para saber cuál es mi responsabilidad y mi compromiso con el Señor Jesucristo. Él demanda todo. Él no admite, deja que entierre a mis muertos. Él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor sin reparos, sin tener otras confianzas a las que echar mano, sino soltar todo para vivir en una confianza total en el Señor Jesucristo? Dios te ama y Dios quiere hacer de ti una vida maravillosa, una vida nueva, una vida con sentido, una vida con proyección, no solamente en esta vida, sino con proyección hacia la eternidad. Y para eso es necesario creer. Lo contrario de los judíos, que eran incrédulos. Y por eso el Señor no pudo hacer milagros. Pero si tú crees, el Señor hará milagros en tu vida. Y el mayor milagro que va a hacer es transformar tu vida vieja en una nueva. Y hacer que, siendo enemigo, Él te redima, te saque del mundo enemigo y te haga amigo y puedas disfrutar de su comunión. Bueno, estamos cerca de la mitad de Mateo. La mitad de Mateo, matemáticamente contando los versículos, no es el capítulo 14.
La mitad de Mateo está en el capítulo 16. Y la mitad de Mateo está relacionado con la fe. Porque dice en Mateo 16:8, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis lo que pensáis que tendríais que tener? Dios tiene todo lo suficiente para ti. Dios tiene todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana en plenitud de vida. Lo único que requiere es... Ponme Juan 3:16. Lo único que requiere es... ¿qué? Creer. Pero esta forma de creer, no un creer que estás añorando al mundo. Esto es lo que hizo Israel. Israel, sí, creyó a Dios, pero su corazón estaba en Egipto. Y si Israel está en la historia como ilustración, como ejemplo para nosotros, que la Iglesia no sea como Israel en ese sentido, que dice que cree, pero su corazón está en el mundo. Esto es imposible. Esto es imposible. Nosotros tenemos que creer y poner nuestro corazón en el Señor Jesucristo y en lo que a Él le agrada y vivir para hacer lo que a Dios le agrada, complacerle, satisfacerle y que Él pueda ver esa perla preciosa en la que se complace y dice que dio su vida porque amó a la Iglesia de tal manera que se entregó por ella. Y dice en Gálatas 1:4 que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para sacarnos del mundo, librarnos del presente siglo malo. Y si Él me ha librado y me ha sacado, ¿por qué yo volveré a ese mundo? ¿No tiene sentido? ¿Es una contradicción? Porque entonces lo que estaré mostrando es incredulidad. Y si voy a Gálatas 2:20, que también se sabe de memoria, cuando habla de que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quédate en Juan 3:16. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, en Juan 3:16, sí. Me amó, Dios amó y dio a su Hijo. ¿Lo veis? ¿Veis? Esto es lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que todo aquel, esto es sin acepción de personas, todo aquel incluye a todo. No hay acepción de personas. Todo aquel, la diferencia es si cree o no. Si es creyente o es incrédulo.
Y el creyente en él, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna y no se pierde. Y esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí. Entonces, ahora lo que vivo en la carne, lo tengo que vivir de esta manera, con este compromiso, con esta transformación de vida. Y si fuéramos a Tito 2:14, este es un poquito más complicado porque no se conoce, no es tan popular. Tito 2:14. ¿Pero qué dice Tito 2? No te vayas, aquí quédate. ¿Qué dice Tito 2:14? Un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Eso es la explicación o el resultado de lo que dice antes, que él se dio a sí mismo para adquirir, para comprar un pueblo celoso de buenas obras. Esa es el carácter, la conducta que se tiene que manifestar en nuestra vida. No cuestionar, sino creer y conducirse de esa manera. De tal manera Dios amó, para que yo de tal manera le ame. No hay diferencia. Dios lo hace de esa manera y me llama y te llama a ti y a mí para que le amemos de esa misma manera. Pues que Dios nos ayude a ver no solamente la explicación, sino la aplicación que yo tengo que poner en mi vida. Dios me hace responsable personalmente de lo que hago en mi vida. Y por eso dice que también seremos responsables no solamente de las acciones, sino de las palabras que salen de nuestra boca, porque de todas ellas tendremos que dar cuenta. Entonces, si yo sé la parte que Dios demanda de mí, yo tengo que reaccionar hacia Él para agradarle y hacer lo que Él quiere. Dios explica, Dios espera aplicación en nuestra vida. Amén.